Amigos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Eduardo Jayen Cuarón y el día de hoy tendremos nuestra segunda charla sobre la vida espiritual. Cuando hablamos de vida espiritual, estamos hablando de vida cristiana. Y esto quiere decir para nosotros que debe ser la vida cristiana solamente basada en 4 fuentes de vida espiritual que hoy vamos a ver. La primera fuente de la vida espiritual es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios o la Biblia como la conocemos. ¿Qué nos va a enseñar esta primera fuente de vida espiritual que es la Palabra de Dios? Primero nos va a enseñar quién es Dios. Nos va a mostrar que Dios es todopoderoso, es omnipotente, es infinito, es eterno, es misericordioso, es sabio. Son sus perfecciones y además creó todas las cosas. Además, la Escritura nos va a enseñar que Dios, además de crear, tiene una vida íntima, tiene una vida al interno de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es comunión de amor de 3 personas distintas. Todo ello nos mostrará nuestra primera fuente de espiritualidad, que es la Sagrada Escritura. Pero además, la Escritura nos va a dar a conocer quién es el hombre y por qué fue creado el hombre y cómo Dios lo dotó de libertad, pero el hombre, haciendo mal uso de esa libertad, cayó en lo que conocemos como el pecado, cayó en desobediencia. Y sin embargo, Dios no lo dejó a su suerte, sino que le tendió la mano para sacarlo del pecado, restaurarlo y darle una vida nueva en Cristo Jesús. Pues esa vida nueva tiene contenido una gran promesa, que es la promesa de nuestra salvación y de contemplar a Dios cara a cara en el cielo. Para eso Dios nos creó. Bueno, todo ello nos lo revela la primera fuente de vida espiritual. Pero además, la Biblia contiene enseñanzas morales, es decir, nos enseña cuál es el camino recto, el bien que debemos hacer, el mal que debemos evitar para no caer en desgracia o en camino de condenación. La Biblia, pues, nos va a enseñar los 10 mandamientos, preceptos que son importantísimos para que una persona crezca espiritualmente. Pero además, la Sagrada Escritura nos va a enseñar oraciones que son bellísimas, toda una tradición judía plasmada en los salmos sobre todo, ¿no? Estos 150 oraciones hermosísimas que expresan todo lo que hay en el corazón del hombre que le quiere expresar a Dios. Así que los salmos serán también una perla, un tesoro hermoso para nuestra vida espiritual. Bien, veremos también sobre todo el culmen de toda la Biblia, que es la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo es palabra eterna del Padre hecha hombre para nuestra salvación. Así que veremos sus ejemplos, sus enseñanzas, lo que nos revela, por ejemplo, en enseñanzas tan grandes, tan sublimes, como el Sermón de la Montaña, por ejemplo, ¿no? Y todos los preceptos que nos da el Señor para ser santos. Veremos también en la Biblia, primera fuente de nuestra vida espiritual, veremos también ejemplos de hombres escogidos por Dios, que son los santos, por ejemplo, los apóstoles que el Señor se escogió, hombres defectuosos, como tú y como yo, personas de barro, que fueron pecadoras, no los llamó por sus virtudes o su santidad, sino que el Señor fue desarrollando en ellos esas virtudes y esa santidad. Fueron obras que Dios hizo para su gloria y para su reino. Hombres de barro, repito, que se levantaron de sus caídas y caminaron por el camino que Jesús les marcó. Ejemplos también grandes, de grandes santos, sobre todo el de la Santísima Virgen María, ¿no? Que es para nosotros modelo de todas las virtudes, la Virgen Santa, su esposo San José, que también San José fue un hombre que dio una respuesta de entrega a Dios absoluta. En fin, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, nuestra primera fuente de vida espiritual, todos estos elementos que nos van a ir preparando para que nosotros también seamos santos como el Señor nos ha llamado a hacerlo. Así que vayamos ahora a conocer cuál es
la segunda fuente de nuestra vida espiritual. Y llegamos a la segunda fuente de nuestra vida espiritual, que se llama la tradición de la iglesia. Esto es algo muy importante porque la tradición tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura. Es decir, la Escritura y la tradición son las dos fuentes de la revelación. ¿Qué es la tradición de la iglesia? La tradición es la enseñanza que Dios nos ha dado a través de 20 siglos de historia, principalmente en las grandes reuniones que se llaman concilios en la iglesia y las enseñanzas de los papas. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos muchas cosas que todavía faltaban por revelar. Así que estas cosas se han enseñado por la predicación de la iglesia a través de 20 siglos de historia. Es algo muy importante porque, repito, lo definen los concilios, es decir, las grandes reuniones que hicieron los papas con los obispos para decir qué cosas debíamos creer nosotros para nuestra salvación. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia han aparecido personas que han predicado grandes herejías. Por ejemplo, Arrio, Lutero y otros muchos más que predicaron cosas que la iglesia nunca ha enseñado. Y es entonces cuando decimos, necesitamos una guía para poder interpretar la Escritura. Nuestros hermanos separados, evangélicos, no tienen esta guía. Su única guía es lo que dijo Martín Lutero en el siglo XVI, que lo único valioso, lo único válido para llegar a Dios es la Biblia, la Sagrada Escritura, cuando no es así. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es un libro muy complejo de leer. Es un libro que necesita una guía para ser leído, estudiado, meditado y puesto en práctica. La Biblia, recordemos, es un libro, o más bien un conjunto de libros, son 73 libros de la Biblia, que fueron escritos en una cultura totalmente diferente hace muchísimos siglos. Y querer interpretar aquella palabra el día de hoy es algo bastante complejo. Es algo que nos puede perder, nos podemos equivocar muy fácilmente. Y para eso necesitamos nosotros la predicación de la iglesia en la historia, lo que conocemos pues como la tradición o magisterio de la iglesia. Esta es la segunda fuente de nuestra vida espiritual, pero además lo más bonito de todo esto es que tenemos un cuerpo de enseñanzas a través de la historia que ha sido unánime, armónico, enseñanzas que se complementan unas a otras, no se contradicen. Y esto es bellísimo. Son, por ejemplo, los comentarios que hicieron los santos padres de la iglesia a la Sagrada Escritura, grandes teólogos, místicos, autores espirituales, que con su enseñanza, su doctrina, han venido a profundizar la revelación de Dios que dio en la Sagrada Escritura. Esta es, pues, la tradición, nuestra segunda fuente de vida espiritual, pero vamos ahora a la tercera. La tercera fuente de nuestra vida espiritual es las vidas de los santos. Es algo muy importante. Los santos son personas que siguieron a Jesucristo haciendo un sacrificio total de sus propias vidas, con tal de reproducir en sí mismos las virtudes y las perfecciones de nuestro Señor. Ellos son los santos, hombres y mujeres de carne y hueso, también sacados del barro, igual que tú, igual que yo, sacados del pecado, pero que se decidieron a ser santos, es decir, ser hombres y mujeres de Dios. Roma, quiero decir, el Vaticano, la Santa Sede, tiene una oficina o un departamento, se llaman congregaciones. Esta se llama Congregación para la Causa de los Santos. Y en esta congregación se estudian minuciosamente a detalle las vidas, los escritos, los testimonios de estas personas para declararlas santas, es decir, que son ellas dignas de un culto público para toda la iglesia y que sus ejemplos y enseñanzas son para nosotros un camino seguro para crecer en la santidad. Repito, los santos son personas que nos revelan secretos para la vida espiritual, secretos para la santidad.
Por eso es muy importante, y lo vamos a ver en este curso, muchos testimonios de vidas de santos. Pero vayamos avanzando y vamos a la cuarta fuente de nuestra vida espiritual. Por último, es lo que nosotros conocemos como nuestra inteligencia humana, nuestra razón. La razón es un regalo de Dios para que el hombre pueda conocer la verdad. Juan Pablo II escribió una encíclica muy famosa y muy hermosa que recomiendo su lectura. Se llama Fides et Ratio, que quiere decir fe y razón. Y en esta encíclica, San Juan Pablo II dice algo muy importante. El hombre tiene dos alas para elevarse hacia el conocimiento pleno de la verdad. Y esas dos alas son la fe y la razón. La fe es la más importante. La fe nos dice qué es lo que nosotros hemos de creer, y la razón va detrás de la fe tratando de entender, de comprender todo lo que la fe nos dice que Dios nos reveló para nuestra salvación. Son misterios profundos que la razón busca entender. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Esa es una verdad de fe. Pero la razón busca entender poco a poco por qué Jesucristo es Dios. ¿Cómo nosotros creemos eso? No lo creemos ciegamente. Buscamos entenderlo, razonarlo. Bueno, recordemos pues cómo la razón busca entonces interpretar los datos de la Biblia, que fueron escritos, repito, pues hace muchos años en culturas muy diversas, cuáles son estas enseñanzas bíblicas y también cómo podemos nosotros clasificarlas, cómo podemos decir, por ejemplo, que existen 7 pecados capitales, o los dones del Espíritu Santo. Es decir, hacemos una clasificación, una interpretación de todos los datos que nos arroja la Escritura, y así nosotros vamos pues creando todo un cuerpo teológico, todo un cuerpo de doctrina unánime, armonioso, que nos ayude a alcanzar la santidad. Pero recordemos también que la inteligencia humana tiene algo muy importante que hacer, que es definir la espiritualidad para cada tipo de persona. Es decir, no es lo mismo una espiritualidad varonil que una femenil, una espiritualidad sacerdotal que una espiritualidad laical. No es lo mismo una espiritualidad del trabajo a una espiritualidad monástica contemplativa. Nos damos cuenta entonces que la vida cristiana o la vida espiritual no es cualquier cosa, es algo realmente que tiene una ciencia, un desarrollo sagrado a través de muchos siglos de historia y que está puesto a nosotros como un conocimiento precioso para ir creciendo en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Así que nada tiene que ver ni con espiritualidades orientales, ni con budismo, ni con hinduismo, ni con la nueva era, con nada de eso que solamente vendría a confundirnos y a contaminarnos. No, tenemos 20 siglos maravillosos de historia cristiana, 21 ya, en donde nosotros hemos recogido ejemplos preciosos de vidas de santos, datos de la Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y por supuesto la razón y la psicología que buscan aplicar estos conocimientos a cada estilo de vida. Así que yo los invito, queridos amigos, a que abramos el corazón para continuar con estas enseñanzas, recordando lo que Jesús dijo un día: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Hasta la próxima lección. Aquí nos vemos. Gracias y que Dios te bendiga.